la bienvenida a los que están aquí presentes y también a los que están viendo el culto por Facebook Live. Pues vamos a empezar nuestro culto de alabanza y adoración con gozo y con alegría. Y vamos a hacerlo leyendo la porción de la palabra del Señor que está en el Salmo 73. Salmo 73, dice así. El título dice: El destino de los malos. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido afrontado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tanto era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Como todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y de mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Hasta aquí la palabra del Señor, que sea bendecida en sus corazones. Vamos a pedir en oración que el Señor bendiga este culto, pero tributamos a Él. Vamos a orar. Padre eterno, que estás en los cielos y también estás aquí con nosotros, te damos gracias, Padre, por este domingo más, que nos das la oportunidad de abrir las puertas de tu iglesia y meditar en tu palabra, Señor, para alimentarnos de ella, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Señor, reconocemos que tú eres el único Señor y soberano sobre la tierra, Padre, y eres nuestro Padre celestial. Por eso te queremos tributar este culto en adoración y alabanza, Padre. Te pedimos, Padre, que tú también pongas tu mano sobre esta enfermedad, este virus, Señor, que está azotando al mundo, Señor, que pronto puedan encontrar una vacuna y también pronto pase esta crisis, Señor. También te pedimos por la Iglesia, por todos los departamentos, Señor, por los más jóvenes, por los mayores y por aquellos que están pasando dificultades, tanto físicamente como espiritualmente, y también aquellos que no tienen trabajo, Padre, des el trabajo que necesitan. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, que murió en la cruz por nosotros, y no solamente murió, sino que también resucitó y está a la vista del Padre intercediendo con nosotros. Te pedimos, Padre, que nos aumentes la fe, la sabiduría y el amor, y que tengamos siempre ganas, Señor, de leer tu palabra y ponerla en práctica. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hacer un culto especial porque vamos primeramente a hacer la Santa Cena. Aquí en la iglesia ya tenemos todos el pan y el vino, y todos aquellos en casa que hayan dado el paso de fe y crean que Jesucristo es su Señor y Salvador y hayan bajado a las aguas del bautismo, pueden tomar el pan y el vino, que es el símbolo del pan, la carne, y el vino es la sangre de Cristo. Pues vamos a tomar estos símbolos antes de seguir con las alabanzas y con el culto que más adelante haremos.
Mirad, antes de nada me gustaría leeros el Salmo 22. Es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos que tuvo que pasar nuestro Señor en la cruz antes de pasar a tomar el pan del vino. Y el Salmo 22 es un salmo muy conocido, como digo, es mesiánico. Y ya el título lo dice todo. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Salmo 22, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo está diciendo el rey David, pero está inspirado por el Espíritu Santo, y también ocurrió en la cruz con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvale, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto es Jesús en la cruz. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Lleva de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Hasta aquí la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos dejó el escrito que habla de la Santa Cena. Este pan representa el cuerpo, como decía antes, de Cristo en la cruz. Vamos a pedir oración para que bendiga el pan. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque tú te humillaste, Señor, nos amaste y bajaste a este mundo para sufrir en una cruz y para pagar el pecado, Señor, de la muerte. Te damos gracias, Señor, por eso, Señor, te damos gracias por esta obra, y nos acordamos, Señor, de ti en este momento, aceptando tu obra, Señor, en nosotros, aceptando, Señor, ese sacrificio para limpiar nuestros pecados. Por eso te pedimos que bendigas este pan. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, como este, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Sí, Señor, también queremos recordar el símbolo del vino, Señor, que representa tu sangre derramada en la cruz. No fue poca sangre la que fue derramada en la cruz, sino mucha sangre, Señor, por nosotros, Señor. Azotes y estar clavado en una cruz por nosotros, Padre. Esa sangre fue derramada para limpiarnos, Señor. Y lo recordamos en esta mañana. Recordamos, Señor, ese sacrificio y te damos gracias por ello, porque te apiadaste de nosotros y tienes misericordia de nosotros todavía. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de acercarnos a ti, y tú nos perdonas, Señor. Gracias por ese tiempo y gracias por esa oportunidad que todavía tenemos. Gracias, Señor, por este pan y este vino, Señor. Amén.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que la bebiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar también ahora para la ofrenda, tomando parte, Señor, también de nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. También te queremos tributar todo aquello que tenemos, porque sabemos que proviene de ti, y a ti te lo damos, Señor. Por eso hemos apartado estos diezmos y estas ofrendas para ti, Señor. Te pedimos que tú las bendigas, sabiendo, Padre, que tú eres el dueño de todo y en ti confiamos. Todo te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues después de haber hecho la Santa Cena, vamos a dar paso también a las alabanzas. Creo que son 3 alabanzas que el grupo de alabanza ha preparado. El que quiera ponerse de pie se puede poner de pie y el que no, pues cantemos los himnos que ahora van a salir por la pantalla.
Continuarem amb Quan grandes Dios. Está
de sabiduría. Menos mal que tenemos ese Dios que es nuestro Padre y podemos ir a Él cada vez que queramos. Bien, ahora vamos a dar paso a la meditación de la palabra del Señor, que está a cargo de nuestro hermano Daniel García Fernández. Él también edita cada domingo el boletín, que seguramente que ya lo tenéis, los que estáis en el WhatsApp. Y nada, como va a venir para acá, voy a limpiar un poco la mesa. Daniel, que el Señor te bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y leeremos los 12 primeros versículos. Marcos, capítulo 12, dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando y unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Nos encontramos en la última semana del ministerio de Jesús. La multitud había llegado a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, que era la celebración, el recuerdo de la salida de Egipto, de donde habían salido de la esclavitud a la libertad. Y esta celebración era muy importante. Cuando contemplamos también la entrada de Jesús a Jerusalén, hubiéramos pensado que el pueblo estaba experimentando un avivamiento espiritual. Pero si esa situación la ponemos junto a los días posteriores, entonces nos vamos a dar cuenta que eso no fue así. No fue así, de manera que realmente era un espejismo. Fue como la higuera que Isaías narra en el capítulo 5, versículos del 1 al 7. Posteriormente, en este contexto observamos que el Señor se acerca al templo y expulsa a los cambistas que habían hecho del lugar un negocio cuando debía de ser casa de oración. En cambio, aquellos sacerdotes y aquellos maestros de la ley, en vez de preocuparse por los intereses de Dios, lo que estaban haciendo era preocuparse por los suyos propios. Gestionaban el templo como si fuera de ellos y no de Dios. De ahí que Jesús deja claro con su actitud que el templo era casa de oración. Así pues, aquellos líderes religiosos, si querían preservar su liderazgo en medio del pueblo, no tenían otra salida que mirar de acabar con la persona de Jesús. De manera que empiezan a hacerle preguntas capciosas para atraparlo. Y hacen preguntas como: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Capítulo 11, versículo 28. Era como decirle a Jesús: ¿dónde están tus credenciales para hacer lo que haces y decir lo que dices? Sin embargo, Jesús le responde con otra pregunta.
Una pregunta que les puso contra la pared. Mismo capítulo 11, versículos 29 y 30. Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Si nos fijamos en la pregunta que les hace Jesús, daba lo mismo que respondiesen. Versículos 31 y 32. Porque si decimos que viene del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta, según el texto. Daba lo mismo la respuesta que dieran, porque si decían que Juan el Bautista era el enviado de Dios y quien había hablado acerca de Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, anunciado por los profetas, entonces, al reconocer la autoridad de Juan el Bautista, debían de aceptar la autoridad de Jesús. Pero por el contrario, si decían que era de los hombres, es decir, que era un hombre tal cual, un hombre corriente, no teniendo en cuenta que la mayoría del pueblo reconocía a Juan el Bautista como un profeta enviado por Dios, entonces tenían un verdadero y un serio problema. Problema por despreciar a un enviado de Dios. Así que la única salida que les quedaba a aquellos líderes religiosos era hacerse los tontos. Versículo 33, capítulo 11. Ellos responden y dicen a Jesús, no sabemos. Por tanto, viendo todo este contexto, es que el Señor les dice esta parábola que acabamos de leer. Una parábola que en general podríamos definirla como una narración comparativa o analógica que recoge situaciones cotidianas para precisamente extraer una verdad, invitando a una reflexión a los oyentes. Esta parábola de los labradores malvados es un eco de la de Isaías, como hemos mencionado, capítulo 5, versículo 1 y 7. Es tan clara que provocó que aquellos líderes religiosos tomaron la determinación de maquinar un plan para atrapar a Jesús y matarlo. Normalmente Jesús utilizó las parábolas para comunicarse con las gentes. Sin embargo, en este caso concreto, esta parábola va dirigida precisamente a los doctores de la ley, a los fariseos, a los escribas y a los ancianos, los que eran del Sanedrín. El encuentro lo situamos en el templo de Jerusalén, siendo esta parábola narrada también por los evangelios de Mateo y Lucas, que junto con Marcos, como conocemos, son los llamados evangelios sinópticos. La parábola va a mostrar la realidad moral de aquel momento. Ahora bien, cuando nos acercamos a esta narración, no debemos pensar solamente que esta ilustración fue dirigida a aquellos doctores de la ley, aquellos líderes religiosos, porque no es así. ¿En dónde encontramos esta parábola? La estamos encontrando en las Escrituras. Por tanto, también esta palabra es dirigida para ti y para mí. Y esto no lo podemos olvidar. Habiendo visto pues este contexto, vamos a adentrarnos en tres conceptos, en tres aspectos. La narración de la parábola, la aplicación de la parábola y la reacción a la parábola. Dice, volviéndonos otra vez a Isaías capítulo 5, donde ahí encontramos la canción del amado a su viña. Encontramos cómo el pueblo es comparado con una viña sembrada de vides escogidas. Y es interesante notar que las viñas en aquel tiempo no eran exclusivas para los viñedos, sino que se trataban de huertos en los que también plantaban árboles frutales, incluso cereales. ¿Cómo se acondicionaban pues estos campos? Pues mirad, la viña era rodeada por una cerca que podía ser como una valla, una tapia o un muro, o bien un seto con pinchos para impedir el paso. Además había un lagar puesto en el centro
y estaba hecha con la roca formada por dos depósitos, siendo comunicantes. Estaban también situados a diferente nivel y unidos. Asimismo se ponía una torre, acordémonos del capítulo 2 de Habacuc, había puesta una torre y era su lugar para vigilar, para que aquellos animales no entraran, se comieran las uvas y tampoco los ladrones robaran. Por tanto, la parábola haciendo referencia a la viña no la ilustra Jesús por casualidad, o tal vez por un capricho. Está dirigida a aquellos líderes religiosos con toda la intencionalidad. Estos hombres sabían muy bien lo que les decía Jesús. Sabía que la vid simbolizaba al pueblo. Un pueblo que, como leemos en Isaías capítulo 43, versículo 7, estaba formado con un propósito. Y ese propósito era para la gloria de Dios. Esta viña estaba bien protegida, nos dice el texto, y tenía todo lo necesario para que diera buenos frutos. Como vino a decir Dios en el texto de Isaías, hice todo, ¿qué más podía hacer? Nos dice el texto que el dueño de la viña se fue lejos de viaje y le arrendó a unos labradores para que la administrasen cuidándola y que a su tiempo les diera la renta que habían acordado, o bien darle al dueño una parte de esa cosecha. Evidentemente, estos labradores representaban a esos líderes religiosos que se están en esos momentos enfrentando a Jesús. Y ya en el versículo 2, cuando la viña va produciendo sus frutos, el dueño manda un siervo. Manda un siervo a la viña para tomar parte de ese fruto. Pero esos labradores, ¿qué hacen? Golpean al siervo y lo devuelven. Esto realmente es una afrenta hacia el dueño de la viña. Sin embargo, en lugar de reaccionar contra esos labradores, dice Jesús que el dueño con toda paciencia manda a otro. Manda a otro para ver si entran en razón. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron a afrentado. Pero nuevamente, el dueño es paciente y envía a otro siervo, sin tanta suerte que el anterior, porque a este lo matan. Pero el dueño continúa siendo paciente. Qué curioso. Sigue estando paciente. Y envía a otro siervo, y a otro siervo, y a otro siervo. Y nos dice la parábola que envió a otros muchos, a los cuales algunos golpearon y a otros mataron. Este dueño estaba en todo su derecho de enviar a un montón de hombres para que acabaran con estos labradores malvados. Pero hermanos, nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Así que en lugar de hacer con ellos lo que merecían, enviaba a sus siervos, que en la parábola representaban a los profetas, aquellos que Dios había enviado al pueblo a enseñar su palabra y a llamarles al arrepentimiento. Pero lo que recibieron a cambio esos profetas fue una descarga tremenda de violencia. Las cosas que les hicieron fue una lista grande de atrocidades. Por ejemplo, nos acercamos al profeta Amós y vemos que fue muerto a mazazos por el hijo del sacerdote Amasías. Miqueas fue arrojado desde el acantilado por el hijo del rey Jorán. Nos acercamos a Isaías y vemos que fue partido por dos. Jeremías, muerto en Egipto a manos del populacho. ¿Y qué diremos de Ezequiel? Ezequiel asesinado en Babilonia por el jefe del pueblo, y Zacarías despedazado por el propio rey de Judá, Joás. Despedazado frente al altar del templo.
De ahí el lamento del Señor cuando lo vemos que se encuentra delante de Jerusalén y que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto es lo que al leer el Antiguo Testamento encontramos al respecto. Y podemos decir que la historia del pueblo de Dios está teñida con la sangre de los propios profetas. Y al igual que en aquel tiempo, hoy día, el anuncio del Evangelio molesta. El Evangelio molesta. Acordémonos de las palabras de Jesús que dijo en cierta ocasión, Juan capítulo 8, versículo 45, porque digo la verdad, no me creéis. Y es que la verdad duele, la verdad duele. De manera que hay lugares que todavía hay hermanos que anuncian el Evangelio y son maltratados y matados. Y si nos vamos a los indígenas de México, allí vemos cómo son despreciados y encarcelados también. Hoy día, la verdad precisamente duele. Pero, ¿sabéis lo que encontró un día Pablo? Pablo anunciando el Evangelio. ¿Qué tuvo que escuchar? Mira, ya te oiremos en otra ocasión. Esta es la ingratitud del hombre hacia Dios. Su rechazo. Constantemente el ser humano está rechazando a Dios. Y no pensemos que lo que Jesús está diciendo en Juan 8:45 es que ellos no le creen a pesar de que está diciendo la verdad. No está diciendo esto. Lo que Jesús les está diciendo es que vosotros, los líderes religiosos, no me creéis precisamente porque yo os digo la verdad. En otras palabras, vosotros amáis la mentira. Vosotros amáis la mentira. Y lo único que os interesa es oír que sois personas importantes y personas imprescindibles. Sois fantásticos. Esto es lo que queréis oír. No necesitáis, pues, el perdón de Dios por vuestros actos. Lo que vosotros queréis es que os aluden, que os asientan todo lo que habláis y decís. Así que vosotros me aborrecéis porque os estoy diciendo precisamente la verdad, igual como hicieron con los profetas en su tiempo. Esto es lo que Jesús les está diciendo. Y esta postura de los líderes religiosos les va a llevar a la condenación. ¿Por qué? Vamos a Juan. Vamos a Juan y en su Evangelio capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahora bien, a partir del versículo 6 del texto, comienza la parte central de la parábola. Nos dice: teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Aquí se observa cómo el dueño de la viña, que es Dios, toma la decisión de enviar a su único hijo, para tal vez al tratarse de su hijo, pues bueno, aquellos labradores malvados lo respetasen, ¿verdad?, y atendiesen a razones. Pero al mismo tiempo es interesante ver que existe un contraste entre los siervos y el hijo. Fijaos, los siervos, nos dice la parábola, que eran muchos. El hijo uno solo, era el unigénito del padre, que no significa el primero de ser engendrado, sino que es el único. Es decir, que nadie es como él. Él es uno con el Padre. Segundo lugar, los siervos, según la parábola, eran empleados del dueño. El hijo es el hijo del dueño. Es el heredero de la viña. Es la verdad encarnada. Por tanto, no hay nadie como él. Y con estas palabras el Señor les está diciendo que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías que estaban esperando. Uy, lo que les acaba de decir ahora. Lo que les acaba de decir.
cómo reaccionaron esos líderes ante las palabras que estaban escuchando. De la misma manera que esos labradores del versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Estas palabras recuerdan la actitud de Judá, el hermano de José. ¿Qué corazones más perversos podríamos decir? Algo llevarían ya en sus mentes, probablemente de la noche anterior, maquinando contra Jesús. Con su actitud estaban escribiendo las últimas líneas de sus epitafios, esos líderes religiosos, y no se estaban dando cuenta. Sus corazones estaban duros como una piedra. En cierta manera, sus pensamientos estaban de acorde con aquellas palabras de Caifás que encontramos en Juan capítulo 11, versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Palabras de Caifás. En otras palabras, matemos al hijo del dueño y la heredad será nuestra. ¿Puede haber una perversidad mayor? ¿Puede haber una perversidad mayor? Aquellos labradores estaban trabajando y administrando una viña que no era suya, pero en lugar de darle la parte correspondiente de los frutos, o bien la cuota estipulada, deciden matar al hijo del dueño creyendo que de esta manera se quedarían con la heredad. ¿Sabéis lo que Jesús está revelando en esta parábola? Jesús revela el problema o la raíz del corazón humano. Por eso esta parábola es para ti y para mí. Para ti y para mí. ¿Y qué es lo que se encuentra en ese corazón? Pues encontramos orgullo, insensatez, egoísmo, avaricia, altanería. El ser humano se coloca como centro de todas las cosas porque lo importante es el yo, no el otro. Lo mío, no lo del otro. El presente, el aquí, el ahora. En el fondo queremos que la viña sea nuestra y que los frutos sean nuestros y hacer nuestra propia voluntad. Sin embargo, esto acarrea juicio. Esto acarrea juicio y consecuencias. Porque Dios, como nos dice la palabra, escudriña el corazón hasta lo más profundo. Los labradores pensaban que matando al heredero podrían apropiarse la heredad. Matémosle, versículo 7, y la heredad será nuestra. Los líderes religiosos pretendían usurpar lo que les pertenecía. En otras palabras, el ser humano pretende desterrar a Dios y ponerse él en su lugar. Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado. Porque, como hemos dicho al principio, esta parábola también es para cada uno de nosotros. No solamente para aquellos que estaban escuchando frente a Jesús en el templo. También es para nosotros. Por tanto, hay que tener sumo cuidado en no apartar a Dios y pretender hacer nuestra voluntad sin contar con la suya. Porque, en definitiva, la que prevalece es la de Dios. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta. Siempre la voluntad que prevalece es la de Dios. ¿Qué hicieron aquellos labradores? Versículo 8. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Aquí se aprecia la maldad de esos hombres. Se aprecia en su punto más álgido. Porque no solo rechazaron la autoridad del heredero, sino que encima lo mataron. Lo mataron. Y es que los dirigentes judíos encontraron a Jesús verdaderamente un obstáculo para el control total por parte de ellos de Israel. Era una amenaza muy directa. Por otro lado, este versículo 8 posiblemente sea una referencia a lo que iba a suceder dentro de no pocos días, en cuanto a que iban a crucificarle fuera de los muros de Jerusalén, es decir, fuera de la viña. Los labradores pensaban que con esto la raíz de sus males habían terminado. Ya está.
ya hemos cumplido, nuevamente tenemos el mismo estatus. Lo que no sabían es que ese acto les condenaba irremediablemente. Conforme iban escuchando los líderes religiosos las palabras de Jesús, seguramente se iban enervando y poniendo más nervioso, porque se estaban dando cuenta que esa parábola penetraba directamente a sus corazones. De modo que les desnudan y les dejan al descubierto lo que realmente guardaban en su corazón. Para ellos el texto de Proverbios capítulo 4, versículo 23, se les había totalmente borrado de sus mentes. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se habían olvidado. Para ellos no existía este texto. Estos hombres habían desechado la palabra de Dios utilizándola solamente a su propia conveniencia. Y en lugar de guardarla, para poder aplicarla, ¿verdad?, en sus vidas conforme al requerimiento de Dios, lo que hacían era sobreescribirla conforme a sus intereses, a sus mentes y a sus criterios. Y esto es lo que muchos hacen hoy día. Se acomodan la palabra de Dios a sí mismos, creyendo que ser muy espirituales es lo mejor y lo que ha de ser, pero que en realidad no dejan de ser unos necios. Y qué lejos estaban aquellos líderes religiosos de la verdad cuando desgranamos esta parábola, sencilla pero directa. Avanzando en el texto llegamos a la aplicación. Versículo 9. ¿Qué hará el Señor de la viña? Buena pregunta. ¿Qué hará el Señor de la viña? ¿Qué creéis que debería hacer el dueño de la viña? Esta es la gran pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Por el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 41, sabemos que fueron los líderes religiosos los que respondieron a esta pregunta. ¿Y qué dijeron? Dijeron que a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús está haciendo lo mismo que hizo Natán con David, ¿os acordáis? David, yo tengo una historia que contarte. Resulta que había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y el pobre solamente tenía una corderita. Pero es que resulta que el rico cogió la única que tenía el pobre, la cocinó y se la dio al hombre que había venido. La reacción de David todos lo sabemos. El rico es digno de muerte. Pero lo que menos se pensaba David es que serían las palabras de Natán. ¿Sabes, David? Tú eres ese hombre. Pues bien, estos líderes religiosos tuvieron la misma reacción que David. ¿Y qué les dice Jesús? Vendrá el dueño y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué quería dar a entender el Señor con esto? Dos cosas. Una, que la viña quedaría traspasada a los otros, en otras palabras, a la iglesia. Y dos, la viña no es patrimonio exclusivo de nadie. Hay personas que parecen como si la obra del Señor fuera de ellos, cuando únicamente la obra es del Señor. Es del Señor. La iglesia es suya y de nadie más. Y de nadie más. Aquellas autoridades desobedecieron la voluntad de Dios y no supieron ser guías de su pueblo. De modo que el Señor les quitó la viña y se la dio a otros. ¿Qué más podía hacer? El comportamiento de ellos no solo acabó destruyéndoles, sino que eso fue el medio que Dios usó para exaltar a su Hijo y traer salvación. Tal como había sido profetizado y que ahora Jesús en el versículo 10 les dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Con estas palabras Jesús está citando el Salmo 118. El 118 que formaba parte del Ajalel, que comprendía por una parte los Salmos 113 y 114 que se cantaban al principio de la cena, y después los Salmos 115 al 118, donde concretamente el 118 se cantaba una vez se había cenado la Pascua. Y lo interesante es que este salmo mesiánico habla del siervo obediente, del siervo despreciado, del siervo desechado por los hombres, pero exaltado por Dios, y esto era una clara alusión a la resurrección de Jesús. Además, si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30, allí leemos que cuando Jesús está cenando con sus discípulos, nos dice el texto que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que es posible que el himno que cantaron fuera el Salmo 118. Lo curioso es que cantando cada año tras año este salmo mesiánico, Jesús les tenga que recordar: ¿es que no habéis leído lo que dicen las Escrituras? ¿Es que no recordáis lo que dice el Salmo? Mirad, voy a haceros memoria. Voy a haceros memoria porque veo que no os acordáis. En este Salmo dice que los edificadores, los constructores, desecharon una piedra que resultó ser la piedra angular del edificio. Y esta piedra desechada era la más importante. Y era importante porque era la primera piedra que se ponía en la esquina, siendo la pieza fundamental por la que dependía todo el edificio. Porque para que el edificio estuviera bien construido, bien asentado, debían de ajustarse las demás piedras respecto a la piedra angular. Y esa piedra angular era Jesús. Jesús que fue desechado por los que se decían llamarse doctores de la ley. Se llenaban su boca: somos los doctores de la ley. Fue desechado por estos líderes religiosos. En todo el relato bíblico hemos visto, en primer lugar, la narración de la parábola. Ahora acabamos de ver la aplicación de la parábola. Y ahora nos adentramos al tercer aspecto, la reacción a la parábola. Dice el versículo 12: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándole, se fueron. Esos hombres escucharon la parábola, esos hombres entendieron la parábola, pero en lugar de arrepentirse se fueron haciendo como los labradores, se fueron a maquinar el modo de matar a Jesús. Y aquellos hombres que han escuchado las palabras de Jesús salieron a cumplir precisamente la parábola. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Ahora bien, aquellos hombres religiosos, lo que pretendían hacer, debían de hacerlo con sumo cuidado, con sumo sigilo. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que había una multitud que tenía a Jesús como profeta. Mateo capítulo versículo 46 nos dice el texto: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. ¿Por qué? Porque éste le tenía por profeta. Por profeta. Así que debían maquinar la estrategia sin levantar sospecha, porque tenían temor de la gente, de que si se enteraban peligraba ese estatus que ellos estaban cuidando también. Eran hombres errantes porque en lugar de temer a Dios, estaban temiendo a las gentes. Varios días después sabemos que encontraron la manera crucificando a Jesús. Pero con esa acción lo que sucedió es que en lugar de quedarse con la viña, la perdieron. Como sabemos, años más tarde, llegamos al año 70,
y encontramos allí a Tito destruyendo a Jerusalén y saqueando el templo. No quedó piedra sobre piedra. No pudieron quedarse con la viña y tampoco vencieron a Jesús. Es cierto que Jesús fue crucificado, sí, pero el tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquella piedra desechada vino a ser la piedra angular, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús no fue derrotado, como creyeron los líderes religiosos. Nos vamos a los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 2, versículo 41 leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Jesús no fue derrotado. Su obra continuó dando abundantes frutos. ¿Qué sucedió con Pablo, un doctor de la ley? Fue transformado por el poder del Señor. Por tanto, Jesús no fue derrotado en aquella cruz, sino que venció. A pesar de las flaquezas, a pesar de las debilidades, su Iglesia está dando y con la gracia de Dios seguirá dando frutos. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Porque la obra es de Dios y no nuestra. Como aquellos líderes querían que fuese. Y mirad si da frutos que hoy precisamente estamos aquí, en su casa, alabando y adorando el nombre de Dios. Por tanto, nadie, absolutamente nadie, puede impedir lo que Dios quiere hacer. La parábola de los labradores, por tanto, aquellos labradores malvados, no solo fue dirigida a los doctores de la ley que lideraban al pueblo, sino que por todos los tiempos también está dirigida a cada uno de nosotros. Pensemos que nosotros también queríamos tener una viña y hacíamos nuestra propia voluntad, viviendo de una manera desordenada, totalmente apartados de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo en aquella cruz, poniendo su vida en lugar de la nuestra, fuimos rescatados, fuimos redimidos de una condenación segura, conforme a lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros somos ahora los labradores de la viña, esa viña que es del Señor, para dar buenos frutos para su gloria. Solamente hay dos opciones: estar con los labradores malvados o estar con los labradores rescatados por el Señor. No hay más opciones. No hay más opciones. Pero quisiera dejaros una pregunta. Y esta pregunta es: ¿en cuál opción quieres estar? ¿En cuál opción quieres estar? ¿Estamos al lado de aquellos que desecharon a Jesús como una piedra inútil? ¿O por el contrario queremos formar parte del edificio cuya piedra angular es Cristo? Por tanto, con la palabra de Dios abierta, abre tu corazón al dueño de la vida, al dueño de esa viña. Deja ese corazón de piedra porque no te beneficia para nada. No hay beneficio alguno. Por tanto, cambia la historia de tu vida. Cambia la historia de tu vida. La decisión está en ti. Y recuerda, sobre todas las cosas, que Jesús murió en una cruz para darte vida. ¿Cuál va a ser la opción que escojas? Que el Señor te bendiga.
Muchas gracias, Daniel, por la meditación de la palabra del Señor, que es tan clara y tan ajustada en estos momentos. Estamos en el Valle de la Decisión y estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo en que todavía podemos acercarnos a Dios, pedir perdón y que Él nos perdone. Y es así, es como cuando Cristo estaba en la cruz, tenía a un ladrón que le injuriaba y otro ladrón que lo aceptó. Y esta es también la humanidad, ¿no? Unos que aceptan a Jesucristo como su Salvador y otros que lo niegan y no quieren saber nada de Él. Bien, antes de finalizar nuestro culto y que nuestro pastor Miguel nos despida con la última oración, vamos a cantar el último cántico que tiene preparado el grupo de alabanza y luego ya nos despediremos. Pues vamos a cantar. ¿Quién quiere levantarse? Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque en esta mañana, una vez más, nos has hablado con toda claridad sobre realidades espirituales, cosas constatables en nuestras propias vidas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es esa espada de doble filo que penetra en nuestros corazones. Pero, Señor, también esa palabra, además de enseñarnos cosas espirituales tan profundas, tan sencillas, pero a la vez tan elementales, nos recuerdan la realidad de un mundo en el que estamos viviendo, en el que las autoridades, todas, en todos los países, están administrando de forma errónea, administrando de forma en la que tú no tienes ningún papel, ninguna importancia, solamente ellas creen que deciden y hacen lo mejor, y lo mejor, Señor, está llenando tu creación, esa creación tan hermosa que tú hiciste, la están llenando de porquería. Señor, de esas situaciones vienen los problemas que tenemos. Te pedimos, Señor, que tu misericordia, que hemos aprendido y recordado esta mañana, alcance todavía en nuestros días a este mundo. Y, Señor, que tu poder, tu gracia, tu amor se manifieste con poder realmente una vez más. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que te necesitan,
que tú sabes que han de ser tuyas, tú las llames con el poder de tu Espíritu, que podamos ver tu casa llena de almas que te buscan, que te anhelan, que Señor quieren limpiar sus vidas y vivir de acuerdo a tus propósitos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas también a los que ya somos hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que sepamos interceder por este mundo y especialmente por las almas que aún no te conocen. Danos tú el privilegio y la oportunidad de poderles hablar de ti. Abre tú sus corazones y también danos palabra fácil para poderles hablar. Queremos, Señor, suplicarte también por los enfermos, que tú obres la sanidad en ellos. Y también, Señor, queremos pedirte que tú proveas de trabajo a los hermanos que están sin trabajo. Tú sabes lo angustioso que supone una situación laboral tan precaria. Te pedimos, Señor, que también ahí tu mano alcance a nuestros hermanos. Estamos pensando en Giovanni, estamos pensando también en Livia y en otros hermanos que quizás también necesiten tus cuidados en este sentido. Señor, bendícenos en la semana que ha comenzado y gracias una vez más porque hemos podido oír tu voz a través de tu siervo. Bendícenos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Bien, pues nos vemos a las 11:30 el domingo que viene y que el Señor nos siga bendiciendo.